Hola, buenas tardes amigos de Spore World y mis colegas. Bienvenidos a vuestro canal sobre cultivo de setas y micología, en el que hoy tenemos un invitado especial que es nuestro amigo Dargen Redis. Hola Dargen, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allá en Europa, buenos días acá en América. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo están? Espero estén todos bien. Muy bien. Pues aquí charlado contigo y deseando aprender muchas cosas más sobre Ganoderma. Bueno, Dargen es biólogo, es licenciado en biología, es profesor de de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, allí en México, y bueno, imparte la asignatura de biomoléculas. Cuéntanos algo más sobre ti, Darwin. Algo más sobre mí, pues me gusta mucho tocar la guitarra. No, me encanta, ya sabes que me encantan los hongos, soy además de que toda mi vida, hace como 20 años cultivo hongos, me encanta la taxonomía también, entonces soy un fanático de los hongos, al igual que todos la gente que está ahorita escuchándonos o viéndonos, ¿no? Ujú. Y bueno, en concreto con este género Ganoderma, actualmente creo que hay más de 200 especies, nos comentabas antes fuera de micrófono. Sí, se están registradas más de 200 especies, creo que más de 250. Ajá, No obstante, algunos autores, algunas de esas especies las maneja como sinónimos y ya pues hace que se reduzca el número. ajá. Sí, porque habíamos visto, bueno, en la Wikipedia y en estos sitios que hay como unas 80 especies determinadas como tal. Y luego, pues como tú comentas, habrá diferentes variedades, por decirlo así, que hacen que se amplíe ese número. Y bueno, en concreto a Ganoderma lucidum se le atribuyen cantidad de propiedades medicinales. ¿Podrías comentarnos algo sobre estas propiedades? ¿Cuáles son? Si están probadas en estudios. Claro, sí, pues Ganoderma lucidum es como la especie más popular del género Ganoderma, aunque existen muchísimas especies y de hecho muchas de ellas también con propiedades muy interesantes. Eh, el género tiene, pues como ya lo comenté, muchas especies. Y la especie tipo del género, es decir, la especie mediante la que empezó a existir ese género, es Ganoderma lucidum. Y sobre todo en China tienen mucha experiencia y gran tradición del consumo de este hongo, aunque ya por estudios recientes se sabe que son otras especies distintas las que están en China Ujú, y se dice que Ganoderma lucidum en un sentido estricto está restringido al continente europeo, así es que las que has recolectado allá en España ujú, muy probablemente podrían ser Ganoderma lucidum, ¿no? ujú, En un sentido así completamente estricto. ujú, Y bueno, ya hablando de las propiedades, pues se le atribuyen muchas propiedades como propiedades antihipertensivas, eh, antihepatitis, antiviral, así de forma general, ujú. bactericida, fungicida, muchísimas propiedades, pero las dos que más destacan, para mi parecer, son las propiedades inmunomoduladoras y Ujú, las propiedades cancerígenas, ujú. sí, de este hongo. ¿Y qué sustancia es la que se encarga de estas propiedades, sobre todo las anticancerígenas y las inmunomoduladoras que comentabas hace un instante? Sí, ¿Qué es lo que hace de esta seta un tesoro medicinal, por decirlo así? ¿Qué sustancia es? fíjate, acabas de decir un tesoro medicinal y sí es cierto, incluso hay un trabajo que dicen que Ganoderma es una biofábrica de compuestos medicinales, ¿no? Ujú, Existen muchos compuestos con actividad biológica en Ganoderma y desde proteínas hasta algunos tipos de grasas, etcétera, pero a estas dos propiedades se les atribuye principalmente son a la inmunomoduladora ujú, polisacáridos y a la anticancerígena a estas propiedades anticancerígenas son los triterpenoides, principalmente unas moléculas que le llaman ácidos ganodéricos, ujú. que son exclusivas de este género. Y estos ácidos ganodéricos en concreto son liposolubles, son hidrosolubles. ¿Cómo podemos extraer estos ácidos? Estos ácidos son
La estructura de estos compuestos es muy parecida a la del colesterol. De hecho, vienen de un esterol, del anosterol, un esterol muy parecido al colesterol. Y pues sabemos que el colesterol es una grasa, ¿no? Ujú, Entonces son más liposolubles que hidrosolubles. Hay una parte de la molécula de estos ácidos ganodéricos que es justamente la parte ácida, que le podría dar cierta solubilidad, pero como todo lo demás de la estructura es liposoluble, pues principalmente podemos extraerla con solventes que no son tan polares, de alcoholes o, por ejemplo, cloroformo. Incluso he visto trabajos con otros solventes con menor polaridad, ¿no? ujú. Y bueno, en concreto en tus estudios, que por lo visto tienes varios estudios, ¿verdad? Al respecto de Ganoderma lucidum. Durante estos estudios habéis hecho algún tipo de extracción, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Qué métodos habéis utilizado? ¿Qué conclusiones habéis llegado? Sí, sí he tenido la oportunidad de trabajar en 2 ocasiones con Ganoderma. Ujú, Una de ellas fue con una cepa que me mandaron como Ganoderma lucidum y estuvimos trabajando en la licenciatura con la utilización de rastrojos ujú, de residuos que son de la agricultura aquí en la zona en donde vivo. Y el otro trabajo, ese solo se trató del cultivo, y el otro trabajo que tuvimos oportunidad de realizar fue en el doctorado. ujú, Y ahí sí, pues además de ir al campo, identificar las especies, colectarlas, aislarlas en caja Petri, después ir al laboratorio y cultivarlas, ujú. tanto en medio líquido como en medio sólido. Entonces tuve la oportunidad de hacer todo eso y además pues realizar extractos para después probarlos sobre líneas celulares, distintas líneas celulares, cancerígenas y no cancerígenas. Ujú. Entonces pues realizamos extractos bastante complejos. Además después hicimos un fraccionamiento pues muy interesante en donde evaluamos como, no sé, alrededor de 100 fracciones distintas de estos hongos. Entonces, pues he tenido la oportunidad de tener bastante trabajo con este hongo que es de mis favoritos, ¿no? Es Ujú. mi hongo favorito, yo creo. Creo Estos, que estos estudios nos dejarás poder verlos, los podemos dejar aquí abajo en la descripción para que la gente pueda echarlos un vistazo. ¿Crees que sí, será claro, posible? Vale, fenomenal. claro que sí. Te lo agradecemos Creo que ya mucho. tienes por ahí uno, te paso, Sí, te paso los demás. ujú. Sí, Excelente. claro. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es el aspecto propiamente medicinal de este hongo, ¿existe algún Sí. tipo de contraindicaciones o realmente todo el mundo lo puede tomar? Sí, mira, no hay un estudio, bueno, de lo que me ha tocado revisar en la bibliografía, no he encontrado un estudio en donde vean la toxicidad a largo plazo de este Ujú, hongo. No obstante, en China y en otros países tienen una gran conocimiento de este hongo, está en la farmacopeia de la medicina alternativa de ese país, de China, y se recomienda incluso en infusiones, se ujú. recomienda en el pulverizado en cápsulas. Entonces, yo no he sabido tampoco de ninguna contraindicación o de alguien que haya presentado algún síntoma de intoxicación por el hongo. Ujú. Porque claro, Sí, ahora sí se ve, por entonces, ejemplo, que todas las farmacéuticas están como muy interesadas de repente en Ganoderma lucidum y en sus propiedades. Y bueno, se está fomentando mucho y está creciendo el cultivo ya no solo en Asia y Europa, sino a nivel mundial, también en Latinoamérica, ¿verdad? En Latinoamérica se está cultivando. De hecho, tú has sido un cultivador activo de Ganoderma lucidum, ¿no es cierto? sí, así es. Como lo comentas, ya las farmacéuticas desde hace algunos años pues se están interesando mucho en este tipo de compuestos, ¿no? De estos ácidos ganodéricos o algunos polisacáridos de este hongo, que son azúcares muy complejos. Y pues por lo mismo, por las propiedades que se han visto de este hongo, pues el cultivo ha tomado pues mucha popularidad últimamente, tanto en el resto de Asia, donde no, a lo mejor no se cultivaba, como en Europa. Incluso he visto trabajos de África, Ujú, acá en Latinoamérica pues no se diga, Estados Unidos también. Entonces, algo que tiene este hongo es que como puede crecer en una gran variedad de sustratos, pues está tratando de aprovechar sustratos o residuos
o materia prima que hay en determinadas zonas, ¿no? Y eso es, pues, para mí es bien interesante, ¿no? Porque se pueden aprovechar esos sustratos que finalmente son residuos, que muchas veces se queman Ujú, para producir, pues, productos con un gran valor agregado y, ujú. pues, productos medicinales. Todos esos afrechos, todos esos rastrojos, porque como comentábamos también fuera de antena, has podido cultivar Ganoderma lucidum en multitud de ellos, incluso también en restos de la poda de la vid. Sí, es bien interesante en todos los sustratos que hemos podido cultivar Ganoderma, incluso en la cáscara Ujú, de la nuez encerrada, le llamamos acá, hay muchos tipos de nuez, ¿no? Pero en una cáscara de la nuez que tiene tantos compuestos fenólicos, también lo pudimos cultivar, entonces esto nos habla de la gran potencial enzimático que ujú, tiene el hongo para degradar todos estos sustratos, ¿no? ujú. Porque me consta que habéis encontrado Ganoderma lucidum incluso creciendo en el desierto. Sí, acá en mi trabajo de tesis de doctoral nos tocó la oportunidad de ir al desierto en Sonora Ujú, y bien interesante encontrar un ejemplar de Ganoderma orstedi, así se llama esa especie, creciendo sobre una cactácea, ujú. sobre Echinocactus cereus, me parece que era la especie que le llaman pitaya por allá, ¿no? Ajá. En Sonora. O sea que es un Y hongo cosmopolita totalmente. Le podemos encontrar casi tanto en climas tropicales como incluso en el mismo desierto, como comentabas así ahora. es. Y Ujú, al menos el género, sí, el género como tal lo podemos encontrar casi cosmopolitamente, sí. ujú. Y bueno, habíamos comentado que la habías cultivado en restos de vid, pero ¿cuál ha sido el mejor resultado que has obtenido en cuanto a los diferentes sustratos que utilizaste en su cultivo? Mira, yo he tenido la oportunidad de cultivarlo en rastrojo de trigo, Ujú, en cáscara de nuez, en borra de algodón y con mi compañera que hizo su maestría justamente con el cultivo en sólido, ujú. tuvimos la oportunidad con mi compañera que por cierto se llama Idalí Morales, una bióloga también Le muy buena. mandamos un saludazo desde aquí a Idalí Morales, Sí, que y pues me permito hablar de su trabajo, ¿no? De maestría en el cual yo también colaboré. ujú, Y ella tuvo la oportunidad también de probar diferentes sustratos como madera de encino, me parece que también probó rastrojo de trigo y además probó madera de la poda de la vid, que es una madera muy blanda ujú. y que tiene muchos compuestos disponibles porque ya se le han hecho algunos estudios, entonces funcionó, creo que de todo eso que probamos, lo que mejor funcionó fue la poda de la vid para el cultivo de Ganoderma. Ujú. Entonces tomamos como poda de la vid como un muy buen sustrato para este hongo. Cuéntanos Así es. algo más sobre su cultivo. ¿Cuánto tiempo tarda en incubar? ¿Pros y contras? ¿Cómo conseguimos los cuerpos fructíferos? ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Qué técnicas hay en cuanto al CO2 también, que es muy interesante? Cuéntanos. Sí, este hongo es muy agresivo para degradar el sustrato. Básicamente, al igual que Pleurotus, en 2 o 3 semanas, ya dependiendo del sustrato también, obviamente, y de la Ujú, cepa, pero en 2 o 3 semanas puedes tener ya todas tus sustratos colonizados, tus bolsas, dependiendo también cómo realices tus cultivos. ujú, Lo que sí tarda un poco más en desarrollarse que otros hongos es el cuerpo fructífero. El cuerpo fructífero es un crecimiento más lento que puede tardar incluso un mes o más de un mes en desarrollarse, dependiendo también de la especie, de la cepa, del sustrato, de ujú. todos los factores que pueden estar involucrados en esto. Y como lo mencionabas, el CO2 es crítico en el cultivo de este hongo. O sea, muchos otros hongos como que no son no tienen tantos requerimientos de cantidades de CO2 tan específicas como por ejemplo Pleurotus, casi te crece hasta debajo de la cama, ¿no? Pero hablando de Ganoderma, sí requiere de niveles de CO2 muy bajos para comenzar a fructificar. O sea, Sí, y de una humedad muy, muy alta, porque si no, es fácil que se sequen las fructificaciones o de que la fructificación no tenga una buena formación y se quede en forma de estaca. ujú. Eso sí, lo que quieres es tener fructificaciones
con el sombrero bien desarrollado. O sea que entonces tendríamos que mantenerlo para la etapa de fructificación por encima del 90% de humedad, ¿estaría bien? Sí, por encima del 90% de humedad Y tener debe de ser. una buena aireación también. Sí, mínimo unas 4 aireaciones por día. Si no tienes ahí un aparato para medir el CO2, creo que es complicado tener un aparato para, aunque sí hay personas que luego lo tienen para medir CO2, pero con mínimo unas 3 o 4 buenas aireaciones diarias para que no se acumule el CO2 en donde estés tú fructificando el hongo, en tu cuarto de fructificación, o si tienes en una gaveta o en un mueble que tú adaptaste, pues hay que estarlo aireando, ¿no? Y una vez que tengamos ya formados estos cuerpos fructíferos, ya sea en forma de asta bueno, la seta de pipa propiamente dicha, como la conocemos aquí, ¿cuál es la forma de proceder? ¿Lo desecamos? Sí, sí, lo mejor siempre para conservar cualquier fruto o cualquier hongo o cualquier vegetal también, bueno, los hongos no son del reino vegetal, pero cualquier cosa que vayas a consumir después, digámoslo así, lo mejor es secarlo, ¿sí? Mucha gente lo mete al congelador o a la nevera. Lo mejor para mí es deshidratarlo y mantenerlo en un lugar fresco o en obscuridad. Esa es mi recomendación. Vale, de acuerdo. Tomamos nota de ese apunte muy bueno. Y luego, para poder consumirlo, por decirlo así, en nuestros hogares, claro, esto depende ya luego de cada uno y a cuenta y riesgo, que se suele decir. Pero bueno, como bien habías dicho, no se han registrado ni intoxicaciones ni reacciones extremadamente adversas con Ganoderma lucidum. ¿Cuál es la forma más adecuada de poder consumirlo en nuestras casas? Sí, no sé, como te comentaba, no tengo yo ningún trabajo revisado con el registro de alguna intoxicación por Ganoderma. Yo incluso lo consumo cuando tengo oportunidad, lo hago en una infusión, como platicamos también fuera de la grabación. También lo que hago es hervir agua. Una vez que hierve le apago, pongo el pedacito del hongo, regularmente con 1 o 2 centímetros cúbicos del hongo es suficiente para hacer una infusión hasta para 1 o 2 personas. Depende también de la especie que estés consumiendo, pues va a tener diferentes compuestos, porque como te comentaba, yo acá consumo lo que he recolectado por acá y cultivado por mí mismo, y pues son otras especies distintas a Ganoderma lucidum. Especies que son también cercanas, ¿no?, a Ganoderma lucidum, pero no son propiamente lucidum. Y otra de las formas que también he visto que se consume mucho de manera general es que lo venden encapsulado, así el pulverizado, ya sea de micelio o el hongo, encapsulado. Otra forma que he visto es que empiezan a hacer ya últimamente también tinturas en forma de tintura. Entonces, yo no lo he probado de las demás maneras. Yo creo que puede ser también bien interesante probar una tintura de Ganoderma. Solo hay que ver bien a qué dosis se va a administrar esa tintura, porque ya van los compuestos un poco más puros ahí, ¿no? Algo más concentrado, digamos, y más específico. Quizás, pues, como hablabas también antes, que no deja de ser, por eso está interesada la industria farmacéutica, especialmente un potente anticancerígeno y un potenciador también del sistema inmunitario, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces, yo en lo particular recomendaría a quienes no lo han hecho y apenas están experimentando con las tinturas, de que siempre empiecen a probar con dosis bajas. Siempre es mucho mejor tener dosis bajas de manera continua que una dosis alta que a lo mejor te podría hacer, no sé, a lo mejor hasta causar alguna alergia o hacerte algún daño por ser una dosis muy, muy alta, ¿no? Sí, hemos leído a lo mejor algún tipo de pequeña reacción alérgica, a lo mejor algún granito o alguna cosa, quizás por un consumo excesivo inicial, porque también, como todo, el cuerpo tiene que acostumbrarse a estas sustancias nuevas que van a formar parte de nuestro torrente sanguíneo y de nuestro cuerpo. Y bueno, Así es. y también te quería preguntar, Abel, al respecto de estos trabajos que has hecho tú en concreto y tus compañeros y compañeras.
¿A qué conclusiones Sí, habéis llegado? ¿Qué habéis encontrado con respecto a consumirlo en micelio? Bueno, pues esto que estábamos hablando fuera de antena. sí, claro. Bueno, hemos llegado a un chorro, a muchas conclusiones porque han sido trabajos como muy extensos, pero lo más concreto es que en México muchas cosas que se pensaban que eran Ganoderma lucidum, pues no lo son. Ujú, Y hemos estado dándonos cuenta de eso y a esa conclusión llegamos. Y pues concluimos con los autores que comentan que está restringido al nivel europeo, ujú, perdón, al continente europeo. Otras de las conclusiones a las que hemos llegado es que Ganoderma lucidum pues se puede cultivar en una variedad de sustratos distinta, pero que las maderas blandas, por ejemplo, la poda de la vid, es un buen sustrato como para poder cultivar este hongo. Además que México es un buen productor de uva, entonces pues por acá es algo que es interesante para nosotros acá. ujú. Y otra de las cosas, de las conclusiones a las que hemos llegado, es que este hongo presenta mayor actividad biológica, bueno, mayor actividad anticancerígena, al menos in vitro. Sí, además de las otras conclusiones que te comentaba, también en los estudios in vitro que hemos realizado con líneas celulares, pues nos dimos cuenta que los extractos de los cuerpos fructíferos de las especies que nos tocó evaluar, tuvimos mejor resultado de esos extractos de cuerpos fructíferos que de extractos del micelio cultivado, es decir, de esta masa blanca que también es el hongo, pero que de ahí salen los cuerpos fructíferos o las fructificaciones. Entonces, lo que nos dice también que pues hay una mayor concentración de estos compuestos que nos ayudan a matar células cancerígenas en las fructificaciones Ajá. que en el micelio, ¿no? Entonces llegamos a esa conclusión también. Bueno, Dargen, y te queríamos consultar también a ver cómo es la forma en la que habéis procedido a preparar ese sustrato, por ejemplo, con la poda de la vid. ¿Qué habéis hecho? ¿Lo habéis lavado? ¿Lo habéis esterilizado? Cuéntanos. Sí, gracias. Bueno, muy buena pregunta porque luego ese es un tema interesante en los que entre los que cultivamos hongos, ¿no? Hay gente que el sustrato lo pasteuriza en un tambo a determinada temperatura por determinado tiempo para eliminar que regularmente es lo que hago yo aquí en casa. Aquí en casa regularmente tengo un espacio donde cultivo hongos y lo hago de esa manera. Ujú, Pero en cuanto a la madera de vid que me preguntas, como era un estudio científico formal que queríamos publicar en una revista indizada con árbitros internacional, etcétera. ujú, Entonces tratamos de controlar lo más posible todas nuestras condiciones y tratamos de que no se nos contaminara nunca y traíamos pues esta escuela así de tratar de hacer todo lo mejor posible. ujú, Y en esta ocasión lo que hicimos fue igual, primero que nada se partió, la madera de vid pues viene en trozos muy largos y es sabido que la mayoría de los hongos prefieren el sustrato con trozos pequeños, ya sea paja de trigo o lo que ujú, sea, ¿no? Entonces, primero tuvimos que llevarla a un lugar donde tuvieran un molino para que la moliera, tanto nuestra madera de vid como nuestra madera de encino, ¿sí? Porque el encino era como el control que teníamos, porque sabíamos que en encino sí crecía, nosotros esos hongos los encontramos cultivados en encino, entonces lo que hicimos fue primero que nada obtener virutas, así trozos muy pequeños, menores a 3 a 4 centímetros, y luego ya procedimos a humectarlo o a humedecerlo, igual que como lo hacemos casi con cualquier sustrato. Lo hicimos por 24 horas aproximadamente. ujú. Una vez que hicimos eso, lo escurrimos muy, muy bien, porque eso es un paso también muy, muy importante en la preparación del sustrato, que no quede demasiada humedad que después pueda encharcar Ujú, nuestras bolsas o donde vamos a poner el sustrato. Y ya que estaba bien escurrido, que eso tardó un buen de tiempo, procedimos a esterilizarlo en un autoclave muy grande que teníamos a la mano en ese momento. ujú. Una vez autoclavado el material, se enfrió y luego ya enfriado, ya lo inoculamos con nuestro inóculo, que me parece que era grano de trigo preparado con la cepa anteriormente. Ujú.
Sí, Muy, así muy lo hicimos. interesante, seguro que muchos de los que nos están viendo, de estas personas, están muy interesadas en cómo cultivarlo y cómo llegar a estas técnicas y conseguir buenas fructificaciones, por supuesto. Pero bueno, al final con lo que nos quedamos es eso, que tiene una gran variedad de sustratos diferentes, que prácticamente crece en cualquier residuo con lignina y celulosa, ¿no es cierto? Y bueno, Así es, sí, casi en cualquier sustrato lignocelulósico es posible cultivar el hongo. Y hay unas cepas que son muy agresivas, tan agresivas incluso que las hemos encontrado nosotros en la costa de Hermosillo, creciendo sobre árboles de durazno, sobre árboles de nuez, y prácticamente matando esos, terminan de por matar esos árboles. Entonces hablamos de hongos que son saprófitos, pero que no solo son saprófitos, sino que incluso pueden llegar a ser necrófitos o parásitos facultativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es bien interesante porque nos habla de la agresividad de algunas cepas, de algunas especies de Ganoderma. Muy Y interesante bueno, eso. ¿perdón? Que digo que eso es muy Sí. interesante saber que puede llegar incluso a convertirse en parásito facultativo y acabar con la vida vamos, con la existencia de este árbol o en concreto, pues como nos comentabas, del durazno o incluso Sí, el propio encino. sí, incluso pues está registrado que ahí en esa zona donde ven el hongo, lo que hacen es quemar por completo toda la zona y los árboles y pierden también ganancias los agricultores. Incluso hay registros de la palma del aceite en Asia, que también alguna especie de este hongo también acaba con terrenos extensos de cultivo. Interesante, Es interesante. interesante. Bueno, y a modo un Sí. poco también de conclusión, ¿qué es lo que nos recomiendas, pues principalmente para su consumo y para pues su cultivo? Para su cultivo, yo les recomiendo que pues utilicen la materia prima que tengan a su disposición, siempre y cuando sea materia que tenga lignina y celulosa. Como lo comenté, puede ser acerrín o viruta de alguna madera, siempre y cuando no sea pino, porque el pino tiene propiedades antifúngicas, al menos que estén tratando con Ganoderma colossus. Ajá. El Ganoderma colossus es una especie que luego crece también a veces en algún pino, ¿no? Ujú. Pero de manera general, los pinos no son buenos para el cultivo de hongo, al menos que esté composteada esta madera, y de ahí en más, casi con cualquier madera dura o blanda o rastrojo pueden utilizar ustedes para cultivar el hongo. Y Ujú. además también pues les recomiendo tener muy bien aireado su lugar de cultivo a la hora de la fructificación, y también pues con una humedad alta. Entonces es importante tener siempre ahí ustedes un atomizador de agua, o si tienen un humidificador a la mano, pues es genial. Ujú. Y pues un ventiladorcito o aireación pasiva o aireación activa, cualquiera de las dos, pero que siempre esté bien aireada. Ujú. Eso es lo que más recomendaría yo. Y también que tuvieran cuidado a la hora de consumirlo, a la hora de hacer de estos extractos. Nosotros hemos hecho extractos en el laboratorio, extractos muy complejos, utilizando un chorro de muchos solventes para al último quedarnos con esa pequeña cantidad de compuestos que nos interesan para esa actividad que estábamos buscando. Entonces, si van a ustedes consumir un extracto crudo, pues nada más tratar de recomendarles, o tintura, que también se le llama una tintura, Ujú. tratar de recomendarles que sea una dosis baja para que el cuerpo se acostumbre y ustedes vayan viendo pues cómo se van sintiendo, ¿no? Y como tú Ujú. lo mencionaste, pues es a riesgo porque para empezar, tienen que tener mucho cuidado que sí sea Ganoderma o sea, que sí sea del género Ganoderma la especie con la que quieren consumir, ¿no? Ajá. Porque luego se puede confundir con otro género, por ejemplo, el género Amauroderma, o por ejemplo el género Himenoquete. Son medio parecidos a Ganoderma y al último estamos consumiendo algo que ni sabemos qué es, Ujú. y tú sabes que eso puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y una infusión con el hongo también está bien, o productos que sean ya certificados
que manden en cápsulas, pues también podría estar bien consumirlos. Vale, si te parece también vamos a dejar aquí en la descripción para toda la gente que nos está viendo tus redes sociales, tu canal, porque tienes un canal de YouTube también, ¿verdad? Que subes vídeos, me consta que Sí, además de muy buena calidad, y sí, en sí, el que explicas también pues procesos del cultivo de hongos. sí, de hecho ahí tengo cosas de sustentabilidad y bienestar, cómo hacer composta, cómo preparar el sustrato para cultivar hongos y queremos pues seguir subiendo más videos, ¿no? Ahora mismo estoy queriendo subir un video de cómo preparar o cómo fabricar un humidificador casero a Ujú. partir de vibradores ultrasónicos. Entonces, ya, vamos a estar subiendo también más videos, estén pendientes y te agradezco que pongas mi canal allá Por abajo. supuesto, ya sabéis que tenéis que pasaros a visitar el canal de Dargen y suscribiros, por supuesto. Echad un vistazo a sus vídeos y compartirlo porque el trabajo que hace es digno de mención. Bueno, pues así pues, sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias, Dargen, por haber estado hoy aquí con nosotros, por habernos explicado un poquito más qué es Ganoderma, qué propiedades tiene y cómo cultivarla y agradecerte pues, el tiempo que has empleado para ello. No, muchas gracias a ti, Javi, por invitarme y un saludo a toda la banda que nos está viendo en tu canal y Ujú. abrazos desde México para todos. Bueno, pues nada, nos despedimos de todos vosotros aquí desde vuestro canal sobre cultivo de setas y micología en general. Nos despedimos de Darwin y ya sabéis cómo nos despedimos aquí, ¿verdad, compañero? Nos vemos, cuídate mucho. Venga, hasta luego.